ponentes. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta charla. Durante los próximos 30 a 40 minutos, vamos a responder a esta pregunta: ¿qué competencias, de IT son necesarias para comenzar en el cloud? Nuestros cuatro superponentes hablarán de sus experiencias, darán consejos, ejemplos concretos también de sus experiencias para responder a esta pregunta. Utilizaremos también un poco como hilo conductor las varias etapas de la vida del desarrollo de una startup, de una empresa, desde los principios, cuando se piensa un poco, bueno, ¿qué es el cloud? ¿Tengo que utilizarlo o no? Hasta otras preguntas como cuándo tengo que reclutar, quién tengo que reclutar, cuáles son los tipos de perfiles. Por supuesto, si tenéis preguntas, por favor, no dudéis en utilizar el chat que tenéis. También va a ser muy útil para todas las dudas, todos los comentarios que vosotros asistentes tenéis. Estaremos pendientes de eso, de vuestras dudas, y utilizaremos también un poco de minutos al final del debate para responder a las preguntas. También nos podéis seguir en Twitter y la grabación será enviada después del webinar. Para otras dudas adicionales o poco más específicas a vuestros proyectos, tenemos el correo startup@vh.com. Justamente quería empezar preguntando algo a vosotros asistentes para utilizar el chat. Si podéis definir con vuestras palabras qué es el cloud para vosotros, si podéis mandar vuestros mensajes en el chat, lo utilizaremos cuando empezaremos con el debate y será la primera pregunta también para los ponentes. Bueno, eso era la parte de logística. Bienvenidos otra vez, gracias por asistir. Me llamo Jonathan Clark y soy el Startup Program Leader, responsable del Startup Program de VH Cloud en Europa del Sur. Para los que no nos conozcáis, prefiero empezar a introducir un poco quiénes somos, qué es VH Cloud. Suelo utilizar dos características. Antes de todo, somos un cloud provider, proveedor de cloud. Somos el líder europeo dentro de un mercado dominado por gigantes, sobre todo americanos o chinos. Y eso es la primera característica importante, porque no estamos, siendo europeos, no estamos dentro del alcance del Cloud Act o otras leyes americanas que dan el derecho, por ejemplo, a agencias gubernamentales como el FBI de acceder a datos de clientes en cualquier parte del mundo si están alojados por empresas americanas. Eso es la primera parte, la primera característica que suelo compartir con personas cuando describo a VH Cloud. La segunda también es importante, es que nuestra tecnología está basada totalmente en tecnología open source y eso da mucha flexibilidad en temas como reversibilidad de datos o infraestructura cuando se necesita migrar, o también en la interoperabilidad con otros servicios. Eso es también muy importante. Dentro de esa empresa, de este líder europeo que es VH Cloud, tenemos el Startup Program, que yo llevo en Italia, España y Portugal sobre todo. Para resumirlo, es un programa abierto. Las startups pueden encajar el mejor momento para ellas y cuando empiezan, tienen un año para beneficiar de los beneficios, para disfrutar de los beneficios. Tenemos dos niveles de apoyo: el nivel Start para startups que empiezan con un MVP, por ejemplo, o para Scale-ups que han levantado fondos o están conquistando nuevos mercados. Y tenemos tres maneras de apoyar al ecosistema. Los primeros beneficios son tecnológicos, con hasta 100.000 euros de créditos y también hasta 20 horas de soporte específico de expertos, entonces que dando consejos específicos a vuestro proyecto. La segunda parte de beneficios sería la visibilidad. Damos visibilidad a las startups con eventos, workshops, artículos de prensa también, y apoyamos en algunas campañas de marketing.
La última parte, es la parte muy interesante también para hoy, porque nos apoyamos en un ecosistema de partners. Nosotros damos valor añadido principalmente con la tecnología y contamos con partners para dar apoyo en todos los otros temas que pueden necesitar una startup. Así es. En este mapa de Europa podéis ver algunos ejemplos de esos partners. Pueden ser incubadores, VCs, pueden ser expertos legales, administración de servidores o también expertos en pitching, por ejemplo. Y es importante porque hoy, para responder a esta pregunta sobre competencias de IT, tenemos a los ponentes, son todos de este ecosistema, son todos partners o startups del ecosistema de VH Cloud y del Startup Program. Pues después de esta pequeña introducción, eso lo he dicho, pero el debate más o menos vamos a seguir este hilo después de que los ponentes se van a presentar. Seguiremos un poco la vida, el desarrollo de una startup, hablando de estrategias cloud, competencias, perfiles y un poco soluciones para evitar dolores de cabeza y terminaremos con el Q&A. Hoy contamos entonces con 4 ponentes, digamos, expertos de primer nivel. Muchas gracias, bienvenidos a vosotros 4. Bienvenidos a Fermín Massanedo de Transparent Edge Services, Alex Dantar de Moonback, Álvaro Moyo de Líder y Adrián González de OVH Cloud. Para que los asistentes os conozcan un poco más, si os parece, os voy a lanzar 3 preguntas, si podéis responder las mismas 3 preguntas para cada uno. Las 3 preguntas son: ¿quién eres? ¿Cuál es tu reto actual? Y si pudieras, la última es un poco diferente, si pudieras elegir un sitio del mundo donde te gustaría estar ahora mismo, ¿qué sitio elegirías? Si te parece, Fermín, empezamos con ti. Las 3 preguntas son: ¿quién eres? ¿Tu reto actual? ¿Y qué sitio elegirías? Muy bien. Bueno, pues encantado de estar aquí con todos vosotros y todas vosotras. Bueno, ¿quién soy? Pues, bueno, soy Fermín Manzanedo, ya ha dicho Jonathan. Soy el director de operaciones de una empresa que está ubicada en Madrid, es Transparent Edge Services. Damos servicio global a nuestros clientes. Bueno, estamos muy basados en entornos web, pero bueno, últimamente estamos yendo mucho, como podéis averiguar por él, o podéis intentar adivinar por el nombre, a entornos Edge Computing, entornos distribuidos, etcétera, ¿no? El reto, pues a ver, ¿qué reto? Pues un reto grande yo creo que es ese salto al Edge, ¿no? Y el hacer que empresas tanto grandes como pequeñas puedan hacer uso de esta nueva tecnología, de este nuevo paradigma, ¿no?, tecnológico en el que nos encontramos ahora mismo, y que a lo mejor para las más grandes es algo muy sencillo, ¿no?, porque tienen muchos recursos, pero para los que somos pequeños, porque yo me considero una empresa pequeña, pues es algo muy, muy difícil, ¿no? Y yo creo que es un reto importante y un reto bonito, ¿de acuerdo? ¿Y dónde me gustaría estar? Pues os soy muy sincero, me gustaría estar en un auditorio con gente y demás, o sea, no así por videoconferencia. Y Debate físico. sí, cuando lo has preguntado he dicho, ¿y dónde me gustaría estar? ¿Me gustaría estar navegando? No. ¿Me gustaría estar tal? No. Me gustaría estar con gente y ahí presencial. Pero bueno, no se puede, así que lo hacemos Te así. entiendo. Muchas gracias, Fermín, te entiendo. No. Gracias, Fermín. Contamos también con Álvaro. Álvaro, si puedes también responder las 3 preguntas, por favor. Por supuesto, bueno, bienvenidos. Quiero decir, muchas gracias por esta bienvenida y por invitarme a este evento. Yo soy Álvaro Moya. Voy a empezar por el pasado. He sido CTO durante los últimos 7 años y medio y ahora soy CEO de una empresa llamada Leader.co que intenta transformar a aquellos desarrolladores con capacidades de liderazgo en los líderes de las startups del futuro. Entonces, si tengo que hablar de un reto, es el reto de consolidar este proyecto que empezó el año pasado y poder decir dentro de poco que realmente estamos preparando a los líderes del futuro con esa mentalidad de tecnología, producto y con el foco sobre todo en las personas, ¿no? Ese es el reto que yo tengo por delante y que me he marcado para 2021. ¿Dónde me gustaría estar? Si no puedo estar en un auditorio y no podemos hacer esto en directo, para mí el sitio es el que está detrás de mí, que es Indonesia.
Llevo años preparando mi vida para poder trabajar 100% en remoto y el lugar elegido sería un lugar como Indonesia. Así que, Muy bien, me apunto. venga. Eh, Alex, toca a ti. Imagino que tu sitio no, hubiera apostado que tu sitio son las estrellas, seguro, el espacio, pero, pero te Ya, dejo responder, perdón. ya te me has adelantado. Pues hola, buenas, soy Alex Dantar. Llevo 23 años en el negocio de la tecnología, empecé muy pronto y pues he pasado por muchísimas startups, muchísimas empresas, tanto fundándolas como haciendo inversión ya en las últimas etapas. Juntando con eso, el reto que me hago este año es pues mi startup número 44, me parece, que ojalá tenga algo de éxito, como las muy pocas que ha habido a lo largo de mi carrera profesional, pero el reto es no caer otra vez en los errores de siempre y sobre todo tecnológicos. El sitio donde me gustaría estar, si no es en un auditorio con Fermín o en Indonesia, que me apunto ya con Álvaro, pues mi sitio es la Estación Espacial Internacional. Yo estoy esperando a que los billetes bajen un poco de precio y me pueda subir ahí arriba a ver la curvatura de la Tierra. Genial. Y para terminar, tenemos a Adrián. En tu caso, Bueno, en mi caso es muy sencillo, ¿no? Porque soy Adrián González, ahora mismo estoy focalizado, ¿no?, en la parte de desarrollo de negocio dentro de VH Cloud. Mi pasado no estaba ligado al negocio, estaba ligado a la tecnología. Siempre he sido techie o me he dedicado o he estado desarrollándome personalmente en todo lo que tiene que ver con contextos tecnológicos. A nivel de reto, pues yo no soy muy ambicioso desde el punto de vista de retos profesionales, sino más personales. Y obviamente mi reto es participar o formar parte de muchos más debates como de este tipo, con gente más o menos relevante que me puedan aportar, ¿no? Yo al final siempre valoro muchísimo que la gente de alrededor me aporte. Yo también intento aportar mi granito de arena siempre en todo lo que hago, pero me gratifica mucho tener gente experta en diferentes ámbitos de la vida, puede ser tecnológicos o pueden ser de otro tipo, y aprender siempre de ellos. Al final, la pena es que el tiempo es finito y no tenemos todo el tiempo del mundo para aprender, pero a mí es algo que me entusiasma. Y luego, desde el punto de vista donde me gustaría estar, voy a ser muy conformista. Me encantaría estar en enero del 2020, diciembre o octubre, noviembre del 2019. Porque creo que este tiempo también nos ha permitido valorar mejor todo aquello que hemos tenido y que a lo mejor ahora no tenemos, o incluso cosas que no tenemos y que a lo mejor no estaban en nuestra lista de prioridades y ahora sí lo están. Así que digamos que lo resumiría así. genial. Muchas gracias a vosotros cuatro. Adrián, no te muteas que vas a empezar, si te parece bien, con la primera pregunta. Claro. Estoy mirando un poco las respuestas del público. Tenemos algunas sobre esta primera pregunta. ¿Qué es el cloud para vosotros? Tenemos un poco de todo. Tenemos public cloud. Doy un poco las palabras claves, digamos. Public cloud, servidor ubicado y dedicado a ofrecer servicios a los usuarios, accesible desde cualquier sitio. Alguien ha dicho Kubernetes, eso es muy, muy interesante. Vale, y eso es. Para ti, Adrián, para vosotros, pero si te parece bien, comenzamos por Claro. ti, Adrián. ¿Qué es el cloud? Y también tengo otra pregunta que es, ¿hay un único cloud o hay varios tipos de cloud? Eso puede ser también interesante. Bueno, es una pregunta casi para que monopolice los 50 minutos yo solo respondiendo, entonces intentaré ser breve. Al final, si nos vamos a la definición propiamente dicha, ¿no? Al final no deja de ser el cloud, no deja de ser la disponibilidad de ciertos servicios, ¿no?, de computación, almacenamiento, conectados a una red, ¿no?, que al final nos permita servir, ¿no?, o desarrollar y servir pues productos que hayamos podido definir o que tenemos en proceso de definición, ¿no? Al final, digamos que dentro de este mundo el cloud es un paraguas muy grande, ¿no?, donde caben un montón de cosas, tecnologías y otra serie de cosas. Has mencionado algunas de ellas, tipologías de cloud, público, privado y sus características. Y bueno, digamos que cada una de ellas obviamente tiene un punto, ¿no?, y aparte donde se podrían desarrollar cada una de los pros y las contras. Yo casi lo orientaría mucho más a qué es lo que me aporta a mí cada tipología de cloud al tipo de negocio que yo quiero desarrollar, ¿no? Al final es muy importante tener muy claro qué tipo de producto desarrollo
Y después de tener claro eso, ¿no? Al target al que me dirijo y, bueno, cuál es mi expertise, obviamente, pues es un buen punto de partida para luego saber o no, o indagar un poco en qué cubre o qué tipo de cloud cubre las necesidades mejor. Gracias a Dios, hoy día existen multitud de offerings, multitud de tecnologías que cubren prácticamente todo el espectro de las necesidades que se tienen, ¿no? A nivel de definición de producto, y lo que hablabas inicialmente, la propia interoperabilidad de ellas facilita que no tengamos que atarnos a una única tecnología. Lo que nos ata, obviamente, vuelve a ser el conocimiento, ¿no? La limitación del conocimiento y no poder tener expertise en cada uno de los proveedores y en cada una de las tecnologías. Y lo vamos a comentar, seguro. ¿Alguien sabe? Pues, quizás Adrián lo ha dicho todo. ¿Alguien quiere añadir algo? A mí me Alex, gustaría sí. decir algo un poco más filosófico, que siempre me encanta la parte tecnológica, pero por decir algo filosófico que siempre le digo a la gente cómo explicar el cloud. Digo, pues, imagínate que cualquier cosa de tecnología, de infraestructura, de plataforma o de software, cualquier cosa de tecnología es el agua. Bueno, pues la nube es como tener un grifo instalado en tu casa donde eliges la cantidad y temperatura conforme la necesitas, en lugar de tener que comprar botellines o garrafas de agua de 5 litros. Entonces, es conforme tú necesitas, lo tienes ahí en casa para la cantidad y la temperatura que necesites. Y ya lo hemos un poco hablado de eso, pero ¿cuáles son las ventajas principales? Porque empezar en el cloud parece imprescindible hoy en día. Álvaro, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las ventajas principales? Si tienes que empezar en el cloud, ¿por qué? Para mí es la facilidad y la disponibilidad. La facilidad porque no tienes que, al final, con lo que compite Cloud y por lo que ha explotado es porque competía con que tú tuvieras tu propio servidor, tuvieras que comprarte un servidor, instalarlo, configurarlo, monitorizar 24/7 y hacer que todos los servicios que querías correr, como decía Adrián, tenías que prepararlos tú. Entonces, el saber que con el clic de un botón yo tengo un servidor que puede alojar mi página web y puedo estar vendiendo 15 segundos después de darle a ese botón, esa facilidad para mí es lo que ha hecho que Cloud transforme el mundo tecnológico en general y a nivel mundial. Es esa facilidad y esa flexibilidad, ¿no? Y disponibilidad de decir, bueno, yo sé que no depende de que pase cualquier tipo de incidente en mi casa, no tengo que estar pendiente. Hay un equipo que me da unas garantías de servicio para que eso funcione y, como decía Alex, cierras y abres conforme tú quieras. En este caso, las garrafas son servidores. Si tú tienes una página que está recibiendo mucho tráfico, tienes que comprar un servidor que al final es un ordenador. Es comprar un ordenador muy caro y muy potente. Si mañana hay menos tráfico, no lo puedes modular y con este grifo, como comentaba Alex, es muy fácil que los costes y, digamos, se adapten un poco a la demanda que tiene tu servicio. Sí, muy bien, gracias. Tal vez otras ventajas que podéis compartir, por ejemplo, en vuestra experiencia, ¿por qué habéis utilizado el cloud cuando empezaste con un proyecto? Yo, si me permitís, Sí, por favor. yo creo que más o menos lo habéis dicho. Flexibilidad, ahorro de costes. El ahorro de costes es brutal. O sea, antiguamente, como decíamos, tenías que comprar un servidor, no sabías si lo vas a utilizar, no sabías si tu proyecto ni siquiera iba a ir adelante o no, pero la inversión la tenías que hacer, o alquilar un servidor dedicado por algún sitio o tal. Entonces, bueno, eso al final había que instalar un software, instalar un sistema operativo que fuera compatible con el hardware que tenías, etcétera, etcétera. O sea, lleva un proceso que con un entorno cloud te ahorras, ¿no? Entonces, eso te da una rapidez de respuesta y una flexibilidad muy grande. Y en cuanto a las fases iniciales en las que a lo mejor están muchas de las personas que nos están viendo, claro, puedes empezar con un entorno cloud reducido y luego ir creciendo en ese entorno, ¿no? Entonces, eso antiguamente era impensable porque tenías que ir metiendo cada vez más hierro, ¿no? Que decimos los técnicos. Sin embargo, ahora pues puedes ir creciendo poquito a poquito, metiendo entorno virtual hasta llegar a un entorno basado en Kubernetes o cualquier cosa, ¿no? Que decía algún asistente, ¿no? Sí. Totalmente, genial. Y también me has adelantado un poco sobre la pregunta que tenía sobre, bueno, la voy a lanzar también esta pregunta. Si tienes que elegir un cloud, un proveedor de cloud, ¿cuáles son las cosas que tienes que valorar? Hemos hablado de precios, costes, accesibilidad, pero hay
no sé, transparencia, el ecosistema también del proveedor. Estoy dando ejemplos, pero quizás, por ejemplo, Alex, si si tienes ideas o ejemplos concretos. Sí, yo valoraría dos cosas. Desde luego, el precio y que está accesible, pues si tienes problemas con el idioma, bueno, eso en general, pero yo sí que daría la transparencia, sobre todo porque hoy en día pasan cosas y le pasa a todo el mundo y pasan siempre problemas y da igual que estemos hablando de política, que de cloud, que de cualquier otra cosa, ¿no? Pero a la gente le gusta estar informada de lo que ocurre. Entonces, siempre que haya una transparencia brutal, no solo de tu sistema y que haya herramientas que te permiten ver con transparencia lo que está pasando, ¿no? Que no tengas que estar detrás de servicios de manos blancas o de alguien que te tiene que investigar lo que está pasando, sino que tengas tú la mayor accesibilidad posible a toda la plataforma que estás montando y que en la plataforma donde estás alojado haya también transparencia de datos, para mí eso es vital, es número uno. Y número dos, lo has dicho tú, yo valoro muchísimo a la comunidad, valoro mucho que haya pues eventos como este, que haya gente que nos ayudamos entre nosotros, que haya foros, que haya programas como el de Startup Program, pues que facilitan el que no estamos solos, porque esto es un mundo que crece cada día, esto es un mundo imposible de estar al día de toda la información que sale y es muy bueno tener siempre gente al lado que te acompaña y a la que le puedes preguntar y sabes que están ahí. Eso también es muy importante. Muchas gracias. Estar de acuerdo conmigo siempre es una buena cosa. Y paro un segundo porque quería pedir disculpas porque estoy mirando a dos pantallas. Tengo las cámaras de mis queridos ponentes aquí y tengo la presentación en la otra pantalla. Por eso, disculpas. Y eso. Tengo otra pregunta para el público. Si nos podéis compartir, asistentes, vuestros retos, vuestros problemas, los dolores de cabeza que tenéis tal vez hoy en día en vuestros proyectos, compartirlos en el chat también y a lo largo de la discusión, del debate, podremos también utilizarlo y al final, sobre todo al final en la parte de questions and answers, lo utilizaremos. Entonces, no dudéis en utilizar el chat para compartir un poco ejemplos también de vuestras experiencias. Gracias, ponentes. Entonces, gracias a todos para esa introducción, digamos, del cloud. Yo tengo una pregunta porque alguien ha hablado de Kubernetes en el público. Para mí, ¿cuáles son? Bueno, yo soy muy curioso. Quiero saber cuáles son las dos o tres tecnologías cloud las más útiles o importantes hoy en día. He escuchado mucho Kubernetes, por ejemplo, y bueno, tendremos algunas otras. Y bueno, ¿cuáles son las tres tecnologías importantes y por qué? Adrián, si te puedo preguntar a ti primero, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es complicado reducirlo a tecnologías. Yo lo llevo otra vez un poco al punto anterior, ¿no? Depende de cómo quieras desarrollar, ¿no? O cómo te quieras desarrollar en este contexto. Habrá algunas tecnologías que apoyen o te soporten mucho mejor a la hora de tener éxito, ¿no? Un éxito futuro. Ya digo que, obviamente, dentro de las propias tecnologías, para mí es muy importante siempre la elección de tecnologías abiertas. Al final es de vital importancia que aquellas personas que han desarrollado o han empleado un montón de tiempo y de recursos, aunque sean propios, no es lo mismo 2.000 euros para una persona que se está iniciando en un primer proyecto y le ha costado ahorrarlo, que quien ya lo tiene y pertenece a una empresa y está desarrollando ideas, quema esas ideas y si tienen éxito bien y si no empezamos otra vez de nuevo, ¿no? La importancia de trabajar en tecnologías que me permitan utilizar los recursos de los que dispongo a día de hoy, pues, y la mayoría tenemos un ordenador accesible enfrente de en la mesa de nuestro escritorio, donde poder desarrollar. Kubernetes es un buen ejemplo. Alguien que utiliza Kubernetes en su desarrollo interno y empieza a desarrollar todo ese esquema que utilice Kubernetes, le permite que es extrapolar, ¿no? Mandar eso que ha desarrollado localmente a un cloud provider porque la tecnología lo permite sin hacer prácticamente nada desde el punto de vista de refactorización de lo que ya has hecho, ¿no? Todas esas tecnologías que permiten ese tipo de desarrollos y que de un día para otro haber elegido un cloud provider y haber puesto el servicio en marcha que hace 2 días estabas desarrollando en tu ordenador local, es algo que siempre se ha de valorar.
el tema de refactoring es uno de los mayores dolores de cabeza dentro de una transformación digital de una empresa. Actualmente estamos hablando de startups que por defecto consideramos que van a ser digital native, pero tampoco hemos planteado el paradigma de qué pasa cuando tu core de actividad dentro de tu idea de tu startup no es IT. Es a quién recurro, por qué tengo que contratar específicamente perfiles concretos si a lo mejor no los necesito y puedo relegar, ¿no?, ese tipo de actividades y centrarme más en mi core business, que es lo que pasa muchas veces y es lo que más o menos garantiza el éxito. Entonces, ya digo que las tecnologías dependen mucho, obviamente, entornos colaborativos para el trabajo, ¿no?, metodologías ágiles, sobre todo, teniendo en cuenta que en una startup aglutinamos 20 perfiles cada individuo, ¿no?, porque no tenemos ese poder inicial de poder desarrollar o tener un C-level completo, ¿no?, y todo el mundo product owners y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo diría que es dependiendo. Hay que hacer un análisis profundo de cada uno de las startups y tener muy claro a dónde te quieres dirigir. Veo que todos estamos de acuerdo. Álvaro, sí, por favor. Para mí algo que ha supuesto también un cambio de paradigma, como lo supuso Cloud en su momento, es la arquitectura serverless, que es ya sin servidor, ¿no? Para la gente que no conozca el concepto, ya es directamente no tengo servidor. Es decir, ya no es que tú tengas un proveedor en la nube que está disponible y que lo configuras fácilmente, es que te olvidas de tener un servidor. Es yo tengo mi código, yo sé lo que quiero ejecutar y pongo el código en un sitio no sé dónde, pero solo se ejecuta cuando alguien lo llama. Es decir, cuando hay un usuario en tu plataforma, ese código se ejecuta, con lo cual te olvidas de todo lo demás. Capas de seguridad, interconexión con los datos, te olvidas prácticamente de todo porque tú sabes que simplemente es un trozo de código que se ejecuta y para startups que están arrancando, esta parte de flexibilidad y de poder centrarte en el core business, solo en decidir qué hace ese código para aportar valor a sus primeros clientes, es brutal. O sea, para mí es un cambio de nivel y esto poco a poco se va implementando y al final los digital natives, las startups son los primeros que acuden a ello, pero para mí es un cambio de paradigma total que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Hay un antes y un después, entonces, un poco. Ok, entiendo, gracias. Y en tu experiencia de Moonback, Alex, quiero ver un poco un ejemplo concreto. ¿Qué fue la tecnología o, digamos, tal vez el proceso que te fue más útil en este proyecto más reciente que tienes? Es que precisamente estaba poniendo el +1 porque Álvaro Moya ha dado en lo que más me gusta a mí, ¿no? Que yo creo que es cloud al cuadrado. O sea, ha destrozado el cloud para mejor porque no deja de ser toda la potencia de cloud, pero solo cuando tú la necesitas. Con el ejemplo del grifo de agua que he dicho antes, es como si tuvieras un grifo de agua en la cocina, pero que solo está el grifo cuando entras en la cocina. Cuando estás fuera de la cocina no está el grifo. Entonces no tienes ni que pagar por él, ni que preocuparte si funciona o no funciona, ¿no? Y es muy chulo porque en Moonback tenemos un proceso muy sencillo. Nosotros recibimos vídeos y ese vídeo pues hay que transformarlo, tenemos que leer lo que dice la gente en el vídeo para ver con inteligencia artificial lo que dicen, pasarlo a texto, una serie de cosas, ¿no? Pues pasábamos de no tener cloud, de tener una máquina que nos cuesta un montón de dinero, 24 horas ahí puesta, a tener un sistema cloud que es lo necesito, lo grande que lo quiero y se autoajusta dependiendo de la cantidad de gente que me pide vídeos, a un servicio serverless, que es lo que decía Álvaro, que es yo solo ejecuto eso cuando alguien me manda un vídeo. Entonces, está 24 horas desconectado y si a las 5:32 de la mañana alguien me manda un vídeo, eso se levanta solo, ejecuta lo que tiene que ejecutar y se muere directamente. Entonces, para mí serverless es el dios del cloud. Para mí es un antes y un después y no podría ir sin ello, la verdad. Apuntado. Fermín, si ¿estás de acuerdo, imagino también? No estoy muy de acuerdo. Muy bien. Esto es una mesa Muy de interesante. debate, ¿no? Sí, perfecto. Estoy de acuerdo en Empieza de que verdad. efectivamente es un cambio brutal, ¿no? En cuanto a la forma de trabajar y a esa flexibilidad que da, ¿no? Y todo lo que habéis dicho, ¿no? Pero tiene una componente de atarse a un proveedor que, en cierta medida, cuando se implementa algo así, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si no, cuando tú quieres cambiar de este proveedor, tienes el problema de que todo lo que tienes implementado solo funciona en tal proveedor, con lo cual hay que tener cuidado con eso, por lo menos tenerlo pensado, ¿vale? Para que el día de mañana, cuando esto crezca y tengas que mirar otros proveedores, porque por lo que sea, por disponibilidad, por precio, por lo que sea, puedas migrar de una manera relativamente sencilla a otro sitio
o poder evolucionar de alguna manera todas tus aplicaciones y tu servicio. Entiendo perfectamente y de hecho lo comparto. O sea, al final hay un refrán que dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Nosotros siempre decimos que la gente se tiene que dedicar a lo que es su negocio, ¿no? Y hacer crecer su negocio. Y si hacer crecer tu negocio no es administrar máquinas, pues una opción es esta y otra opción es contratar a alguien que te lo haga. Ya está. O sea, como siempre se ha hecho, ¿no? O sea, es un poco eso. Ya digo, de acuerdo en parte. Perfecto, no, perfecto. Y a lo mejor también empezando con un proyecto, no tienes todas las competencias o sueles no tener las competencias cuando empiezas. En vuestra experiencia, ¿se aprende un poco en camino o mejor tener las competencias ya identificadas desde el principio y empezar con esas competencias? ¿Alguien tiene una opinión sobre esta pregunta? Sí, Alex. A ver, yo creo que más que competencias, a mí me gusta pensar, sobre todo en el mundo de la experiencia en tecnología, el tener la actitud, sobre todo. Yo siempre he sido muy fan de los tests que se pusieron de moda con Google y Amazon en la primera década, de que no es si lo solucionas, sino cómo lo solucionas. Y creo que lo más importante de la experiencia IT es querer enfrentarse todos los días a nuevos retos, imprescindible, saber sufrir y soportar los momentos tecnológicos de estrés que vas a tener y pensar que no hace falta estar al día de todo, pero sí con una mentalidad hambrienta para tener esa actitud, que luego te genera las aptitudes y las competencias necesarias. Imagino también que la tecnología cambia tan rápidamente, hay nuevas herramientas cada día, ¿no? Es muy difícil estar al tanto del día todo el tiempo, ¿no? Vale, gracias. Empezamos entonces a hablar un poco más de eso, de competencias. Digamos que en el hilo conductor ya la startup se está desarrollando, tiene una idea, está empezando en el cloud. Eso es una pregunta interesante para mí. En tu experiencia, Fermín, y quizás también en la tuya, Adrián, cuando estáis hablando con clientes, ¿cuáles son las competencias que hacen falta? Muchas veces hacen falta y vosotros podéis ayudarles. Bueno, si quieres comenzar, Fermín. Sí. A ver, por ejemplo, competencias. Bueno, muy de acuerdo con lo que decía Alex, ¿no? De tener esa actitud, ¿no? Desde luego eso para mí ya es una competencia, ¿no? Esa actitud de querer aprender, de querer mejorar, es algo a tener en cuenta. Agilidad en la toma de decisiones, yo creo que también es muy, muy importante, y más ahora, ¿no? Y más con lo que decías, ¿no? De cambios de tecnología, tenemos gigas y gigas de tráfico generado y hay que ser ágiles tomando decisiones. Ser muy flexibles también, por ejemplo, muy flexibles tanto si eres proveedor como si eres usuario, pues entender de alguna manera que esto no es blanco o negro, ¿no? Hay momentos en los que como proveedor yo me tengo que adaptar a mi cliente y momentos en los que el cliente a lo mejor me puede pedir hacer algo que técnicamente incluso puede llegar a ser imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que saber un poco ser flexibles en esas decisiones. Cercanía entre los distintos elementos de la compañía, ¿no? Yo creo que eso también es muy, muy importante, ¿no? No podemos tener a los técnicos desconectados de comercial, no podemos tener al CEO pensando una cosa y su técnico haciendo otra, o sea, son cosas a tener en cuenta. Y desde luego, por supuesto, lo que decía Alex antes, ¿no? El conocer la tecnología que estás manejando y que eso parte un poco de esa actitud que comentaba, ¿no? El ir evolucionando y demás, ¿no? Vale. Y Adrián, acompañado muchas compañías o startups también, ¿coincides con Fermín? Sí, a ver, yo, mira, casi propongo aquí una idea de ya de startup, si es que no existe, es la de un traductor tecnológico. Una de las primeras problemáticas que siempre se identifican es el hecho de que aquí tenemos culpa todos los cloud providers mundiales.
es el wording, ¿no? Que se utiliza muchas veces para definir ciertas tecnologías o ciertos servicios, ¿no? Al final se retuerce mucho la definición de los propios productos que se utilizan, de las propias tecnologías, ¿no? El cloud tiene que ser un facilitador, eso estaremos todos de acuerdo. Y al final, dentro de esa facilidad, sería genial en un mundo idílico que todos los cloud providers llamásemos a A todos a B todos B y a C todos C. Porque lo que dificulta es que al final, al cliente final, que es el que tiene que, o esta startup que tiene que consumir y tiene que elegir, que es algo clave a la hora de empezar a desarrollar su actividad, tenga un lío inmenso en saber si lo que está comparando en una página web o consultando a cualquier comercial de cualquier plataforma cloud es si estamos hablando de lo mismo. Estoy comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Yo os sorprendería la cantidad de preguntas que van todas orientadas en un primer momento, en un primer approach con todas las startups, orientado a esto. Y al final las preguntas que te encuentras es, ¿esto que me ofrece AWS, Google me lo ofrece OVH Cloud? Porque no son capaces ellos mismos de poder identificarlo. Entonces, obviamente, un Startup Program como el que tenemos aquí, el que has presentado, Jonathan, como todos los que pueda haber, es muy importante lo que habías comentado antes, ¿no? Ese apoyo y ese expertise para que esto no sea un primer problema dentro de ese desarrollo. A partir de ahí, luego las tecnologías, obviamente, como he comentado, es importante desde el punto de vista de conocimiento. Una persona se va a sentir siempre mucho más cómodo si empieza a desarrollar o empieza a utilizar aquellas herramientas con las que tiene mayor expertise. Pero yo no me limitaría únicamente al mero hecho de conocer más unas u otras. Creo que efectivamente apoyo lo mismo que ha dicho Alex y que ha dicho Fermín. La actitud, hemos elegido una profesión que por suerte, por desgracia, hoy, en estos momentos, no es igual que dentro de 2 horas. Y eso es una condena, es una virtud de la tecnología, pero es una condena al mismo tiempo. Es decir, y una única persona no puede encargarse de conocer todas las tecnologías. La parte de delegación, que es algo que es muy difícil de encontrar dentro de la parte de gestión, el confiar, ¿no?, en que otras personas se pueden encargar de ciertos aspectos y demás, es vital. Y ya digo que desde el punto de vista tecnológico, yo no me cerraría única y exclusivamente a las tecnologías que conozco. Intentaría hacer un poco de researching siempre e intentar apoyarme en estos tipos de ecosistemas, ¿no?, estos foros que comentaba Alex, donde en un único día puedes resumir tus 3 meses siguientes de researching en Internet. Lo consigues en un día lo que no consigues muchas veces en años. Entonces, obviamente, ese tipo de participar de todo esto es importante. Genial, muchas gracias. Vamos a hablar un poco más tarde del equipo. También has hablado del equipo, cómo pueden colaborar. Y has hablado también que una persona no puede saber todo, pero a un momento del desarrollo de una startup es una pregunta, ¿es necesario o no tener un CTO en un momento del desarrollo de una startup? No sé si, Álvaro, para empezar, ¿cuál es tu opinión? Una startup necesita un CTO y cómo encontrarlo. Una startup, si es digital native, como comentaba Alex, si una startup es digital native, yo creo que casi por defecto, necesita una persona que sepa de tecnología. El rol de CTO al final te cubre desde CTO de ti mismo, donde tú eres el developer, a CTO de una multinacional que cotiza en el IBEX. Entonces, la diferencia entre los dos roles es abismal, no tiene nada que ver, igual que la del CEO. Pero sí que es verdad que desde el principio, si tecnología va a ser tu columna vertebral, es uno de los roles que tiene que estar en ese equipo inicial, ¿vale? Lo puedes solventar con a lo mejor un consultor externo, CTOs interinos, CTOs consultores. De hecho, es algo que a mí me gusta potenciar porque no se necesita un CTO hands-on, no hace falta a lo mejor pagar lo que a lo mejor ese CTO puede necesitar para salir de su proyecto, cuando al principio es una labor más de validar con este producto inicial si funciona. Entonces, hay formas de conseguirlo y se puede incorporar a un CTO más experto un poco más adelante, porque la startup probablemente ya tenga unos fondos y el proyecto ya sea suficientemente atractivo para que un profesional un poco más senior se sume, ¿no? Entonces, para mí sí, definitivamente tiene que haber un perfil, llamadlo como queráis, pero tiene que haber un perfil que sea el que tenga el overview de toda la tecnología, no solo cloud. Al final tiene que ver toda esta parte, pero es que tiene que ver también producto, pero es que tiene que diseñar la estrategia de manera conjunta con el CEO. Entonces, es un perfil bastante difícil de encontrar y es por eso que las startups que están arrancando lo tienen tan difícil, porque
esa persona que ha tenido el tiempo y ha tenido la actitud para aprender de todo un poco, mientras además se especializaba en su trabajo de 8 horas, como podía ser developer, probablemente esté a unos niveles, a nivel de salario y de relevancia en el sector, que sea muy difícil convencerle de que apueste todo y se venga contigo y renuncie a una cierta estabilidad económica, etcétera. Entonces, ese gap, ese principio de las startups es muy complejo, pero necesitan ese rol. De una manera o de otra, contratado, interino, necesitas a alguien que pueda tener ese overview tecnológico y pueda tomar decisiones en tu nombre, porque si no es el CEO el que tiene que coger con esa actitud y preguntar y comprender cuando es algo que realmente no le corresponde. Lo hace porque no hay más, pero no le correspondería, no lo necesita para poder tomar decisiones. Es una de las preguntas que tengo, una de las preguntas que las startups o las empresas preguntan muchas veces. ¿Dónde puedo encontrar a alguien con un poco de background tecnológico? Seguro. Os veo todos como así diciendo de sí. El líder. Sí, claro. Algo que alguien quiere añadir algo tal vez a la explicación de Álvaro. Vale, si Una de no, las ventajas, sí, Jonathan, una de las por ventajas decirlo. yo creo que del plan de startups que tenéis es que ponéis a las startups también en contacto con partners como nosotros, por ejemplo, ¿no? En los que Sí. pues, ayudamos en esos primeros pasos, etcétera, ¿no? O sea, apoyarse en este tipo de planes como el vuestro, yo creo que es un acierto, más allá del acierto económico, ¿no? Del aprovecharte económicamente de estos planes, ¿no? Sino que te ponen estos planes de startups como el vuestro, ponen en contacto a startups con empresas que ya tienen cierto rodaje y que pueden ayudarles a iniciar. Muchas gracias. Por cierto, otra vez pidiendo al público, a los asistentes, si tenéis ejemplos concretos también de reclutamientos, de preguntas sobre el reclutamiento de competencias, de recursos humanos, por favor compartir vuestros use cases en el chat y lo podremos también utilizar. Eso, entonces, hemos hablado de un CTO, por ejemplo. Entonces, estamos, digamos, en una empresa que ya tiene su CTO. ¿A qué punto, digamos, la próxima pregunta que tengo es que a qué punto, a qué momento este CTO necesita apoyo? ¿Cuándo tiene que reclutar al último momento para mantener el runway, el cash, lo antes posible? ¿Cuáles son las responsabilidades? Bueno, no voy a decir demasiadas preguntas. ¿A qué momento es necesario reclutar un equipo tecnológico? Por ejemplo, en tu ejemplo, Alex, tú tienes ya, digamos, una experiencia grande tecnológica, pero tendrás un momento donde te preguntas, bueno, necesito compañeros aquí para ayudarme en el desarrollo. Mira, parece, o sea, es tan compleja como sencilla esta respuesta y la pregunta, porque todo depende de qué es el CTO y lo han definido muy bien los compañeros y para mí el CTO tiene que ser una persona más C que T. Entonces, mucha gente se piensa que el CTO es el técnico que hace todo, pues que es el programador, el que cambia los cables del router y el que arregla cualquier cosa, ¿no? Y al principio, pues como en todas las startups, si tienes que remangarte, te remangas, si tienes que barrer, barres. Pero en cuanto dejas lo más importante, en cuanto descuidas la comunicación que tienes que tener con el CEO constantemente, porque un CTO es C, y eso quiere decir que es ejecutivo y tiene que estar en contacto con la parte de negocio de la empresa. Entonces, para el CEO de la empresa o para el CFO o para el de operaciones, el CTO tiene que resolver de manera estratégica y de negocio todas las cuestiones tecnológicas. En el momento en que tienes que dejar de hacer esas cosas que son básicas en tu rol de CTO y que tiene que haber, entonces tienes que contratar a alguien, ya no puedes seguir programando y tienes que contratar a otra persona, básicamente. Vale, entonces bastante sencillo al final. Álvaro, ¿querías añadir algo? No, Bueno, es totalmente eso. Cuando es ese genial. momento en el que dejas de ser CTO de ti mismo porque no puedes tener 2 trabajos de 8 horas, de developer y de jefe del negocio, de directivo, ¿no? Entonces, en ese momento tienes que buscar esos recursos igual, de la manera que sea, subcontratado, part-time, pero tiene que empezar a limitarte. Pero para mí hay una frase muy buena que se dice cuando tienes que contratar, cuando duele. Espérate a que duela, o sea, espérate a que lleves 4, 5, 6 noches seguidas que realmente has trabajado 15 y 16 horas y todavía no llegas a tiempo a los deadline. Entonces, pones la situación encima de la mesa y dices, señores,
tenemos que contratar a alguien. Y en vuestra experiencia, Fermín, Adrián, también hay CTOs de varios tipos, con varias responsabilidades, que son más C y a veces más T. Y bueno, yo creo que poco más que añadir lo que ha dicho Alex y Álvaro, ¿no? Vale. Es Sí. desde un punto de vista de contratación y de los recursos, se lo han descrito perfectamente. Lo que pasa es que obviamente luego viene la realidad de cuál es el tamaño, ¿no? La capacidad de captación de esos fondos o cuál es el margen que tienes como startup a la hora de poder reclutar. De ahí que de la importancia o recalcar la importancia de lo que dice Álvaro. No tiene por qué ser directamente una contratación directa, sino puede ser eso, part-time o puede ser a través de algunos facilitadores dentro de los programas de startups o dentro de algunas empresas que tengan ese expertise y que puedas a lo mejor incluso contratar esos recursos por horas. Pero desde el punto de vista de cuándo, yo creo que Alex y Álvaro han dicho el 200%, más de lo que se podría esperar, porque al fin y al cabo creo que eso responde el 99,9 periodo de todas las cuestiones respecto a esta parte. Genial, gracias. Fermín, Sí. te voy a preguntar otra pregunta también después, Sí. pero si tienes algo, no, primero, No, bueno, si quieres añadir algo. sí, quería añadir exactamente lo que estaban diciendo, pero añadir también, bueno, pues cuando buscas a alguien externo a lo mejor para que te eche una mano, intentad siempre que sea un profesional de la materia. O sea, no os apoyéis en gente que, bueno, después de su trabajo normal te puede echar una manilla, ¿no? Porque al final esas manillas, y os lo digo por experiencia, pues bueno, la gente hace lo que puede y bueno. Y bueno, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? También alguien que ponga en el centro de su objetivo, o sea, que su objetivo sea vuestro negocio, ¿vale? Que no sea Sí. que sea vuestro negocio, sea el centro de todo lo que se piense, ¿no? Al final, pensad que si es una persona que está dentro de la empresa, como decíamos antes, va a estar muy en contacto con esos C-level, ¿no? Si somos dos personas, pues vamos a estar en pleno contacto, ¿no? Siempre en contacto permanente. Pero si es alguien externo, bueno, puede tener mil historias, obviamente, pero sí que intentad siempre que sea eso, digamos, enfocado en vuestro negocio, ¿vale? Y alguna cosilla más, pues que os acompañe, sobre todo en las tomas de decisiones. Antes decíamos de que si un producto, otro, si una tecnología u otra, pues ahí podéis apoyaros en expertos tanto internos de la casa como subcontratados, ¿no? Para que os echen una mano. Y justamente a qué más, momento, porque también en el mundo de emprendedores es difícil levantar la cabeza, mirar un poco afuera y decir, ok, necesito ayuda. ¿En qué momento puedes decir, ok, necesito buscar un partner externo? En vuestra experiencia, Álvaro, has utilizado las 3, 4, 5 noches seguidas sin dormir, pero hay otras maneras de bueno, valorar también a expertos externos. Fermín, Sí, sobre sí todo, puedes, o Álvaro, sí, no. no, perdón, Claro. yo iba a decir simplemente expertos externos, sobre todo áreas que se salen de tu core. Y esto el CEO también lo tiene que saber. Desde el principio, tecnología puede ser parte del core, pero hay partes de esa tecnología que no son las más importantes. A lo mejor programación no es tan importante como la nube. Y entonces, en esos casos, siempre un partner sale a cuenta porque es experto en ese área y tú vas a ir con tus preguntas y te va a dar soluciones. Entonces, puede ser ese aliado estratégico que te puede ayudar a despreocuparte de áreas que a ti ni te va ni te viene. Que eso tengas el conocimiento dentro de la empresa o no te va a cambiar el revenue que puedes generar este año o no. Entonces, ese tipo de decisiones son las que para mí es la clave para saber qué subcontratar y qué no. Fermín, sí. Sí, sí, Perfecto. completamente de acuerdo 100%, Perfecto. vamos, o sea, es dardo en el clavo. Sí, es algo en lo que comentábamos antes. Al final, el basarte en estar enfocado en tu negocio, en lo que a ti te genera esa riqueza y apoyarte en otras piezas que te ayuden a generar esa riqueza. ¿Vale? Bien. Alex, ¿quieres añadir algo? Por añadir un caso concreto, pues zapatero a tus zapatos, que ya lo ha dicho alguien por ahí antes, y que una persona, porque tenga acceso al cloud y sean las cosas más fáciles, pues hace poco ha perdido un backup una persona
y me dijo, ¿pero esto qué ha pasado? Y yo, ya, pero es que tú no eres informático y los CTOs saben de todas que un backup no es un backup, son dos, siempre en dos sitios diferentes. Entonces, claro, contratar siempre a alguien experto que sepa lo que está haciendo es como contratar a un médico, un abogado y dentro de poco pues será también a un DevOps o a un CTO, que la gente ya se está dando cuenta de que esto también es una cosa que hay que contratar fuera si no la conoces, obviamente. Genial. Muchas gracias. Veo el tiempo. Ha pasado muy rápido, la verdad. Tenía otras preguntas, pero bueno, quiero dar también tiempo para leer las preguntas y los comentarios del público, de los asistentes. Entonces, gracias de nuevo a vosotros por vuestros consejos, la experiencia. Voy a leer rápidamente, voy a ver un poco los mensajes del público. Primero es un comentario, lo voy a leer, es un comentario de Matías. Si me podéis dar un poco vuestra reacción, digamos. Como comentario, es verdad que hace unos años el mundo de IT se dividía entre sysadmins y developers. Ahora, debido al crecimiento de los segmentos, han nacido muchos perfiles, siendo muchos de ellos necesarios debido a la complejidad de las soluciones. Sysadmins, DevOps, developers, data scientists, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero quizás alguien no está de acuerdo, pero todos de acuerdo. Es más complejo, entonces, entonces, pero eso significa que es más complejo para empezar, ¿no? Más complejo para reclutar y es más fácil. ¿En qué punto es más fácil? Para mí, yo creo que siempre ha habido todos esos tipos. Otra cosa es que el software, el desarrollo de software se haya profesionalizado y el flujo, el ciclo de vida, como se entiende desde que tienes la idea hasta que lo pones en producción y está disponible para tus clientes, se ha optimizado y se ha profesionalizado mucho. Entonces, hay diferentes actores en este proceso, pero inicialmente es una persona y para eso está, por ejemplo, el Full Stack Developer que te cubre todas las áreas de desarrollo y para mí un buen ingeniero te proporciona soluciones end-to-end, de principio a fin. Entonces, un buen ingeniero te hace el despliegue y si para hacer el despliegue y puede hacer desarrollo tiene que confiar en soluciones como serverless, soluciones en la nube que le permitan, digamos, automatizar esta parte, perfecto. Que el código tenga test lo lleva teniendo toda la vida. Lo que pasa es que ahora se ha profesionalizado y todo el mundo hace los test porque entiende el valor que tiene para el negocio que algo funcione de manera sistemática, predecible y en todo momento. Entonces, un developer backend o frontend puede hacer test, claro que puede hacerlos. De hecho, para mí un buen ingeniero es ese que te hace el ciclo de vida entero para que la empresa sea mucho más autónoma y cada developer sea como su propio mini departamento completo. Y esto además te permite interactuar entre ellos, mover las piezas de un proyecto a otro y cada momento poder ponerle un rol. Claro, este tipo de perfiles valen más. Sí. Pero también vale más un CTO. No, muy interesante, gracias. Tengo otra pregunta que me encanta. En vuestra experiencia, os voy a lanzar la pregunta a todos vosotros cuatro. En tu experiencia, ¿cuál fue el peor error que cometiste y cómo lo solucionaste? Eso es difícil. Pues mira, yo voy a yo creo que quizás el último error, Antes lo dejé caer, ¿no? Uno de los mayores errores que he cometido o que hemos cometido aquí ha sido precisamente el no empezar desde el principio con dedicación a esto, ¿no? Con personas dedicadas al asunto, ¿vale? Lo que decía antes, ¿no? Apoyarte en gente que después de su trabajo diario te echa una manilla y bueno, pues va, tal, no sé qué. Eso no funciona. O sea, muy barato, pero al final sale caro porque tienes que deshacer eso que hiciste y refactorizar todo. Entonces, para mí, mi mayor error, yo creo que pudiera decirte que fue ese. Gracias, Fermín. Alex, por favor. Yo tengo un error que afortunadamente es de hace mucho tiempo, obviamente. No, yo creo que los CTO, el ego es muy común en los CTO. Y pensar que eres el mejor en algo y no pedir ayuda
o todo lo contrario, o no compartir conocimientos y trucos es un error muy grave en un CTO. Y yo lo mismo, yo lo he hecho, vamos. Cuando era joven, me acuerdo que el ego estaba por las nubes, de yo lo hago todo porque soy el mejor. Y ahora es todo lo contrario. O sea, por muy bueno que seas y estés en cualquier empresa, comparte y pide ayuda y levanta la mano siempre. No es solo competencias, hard skills, es también conocerse a sí mismo, soft skills, colaboración, ¿no? Entiendo muy bien. Sí. Álvaro, Adrián. Venga, Adri, Bueno, es lánzate. lo más difícil. Sí, iba a decir, las soft skills que acabas de decir posiblemente son más difíciles que las hard skills. Es mucho más el tema de compartir, como decía Alex y demás. Yo creo que todos en algún momento hemos pecado, que hemos pasado por una etapa previa o inicial. En algún momento hemos pecado de cierta soberbia. Yo también he de reconocer que muchas veces me he pensado o me he visto capaz de hacer cosas y he dicho, no hay nadie que haga las cosas como yo o no hay nadie que aprenda tan rápido como yo. Pero luego llega el mundo y te coloca en tu sitio con 2 buenos golpes y te deja en tu sitio. Pero lo más bonito, el peor error es no intentarlo, para mí. Yo creo que siempre hay que intentarlo y siempre se aprende de todo. Lo que decía inicialmente con el tema de mis retos. Lo más bonito para mí en esta vida es aprender. Pena que nuestra vida eso sea finita, pero ya digo que para mí el soft skills es algo que está infravalorado desde el punto de vista del trabajo personal. Creo que es un trabajo muy personal que la gente debería ponerle foco y no se pone, y yo soy el primero que lo reconoce. Y estamos mucho más enfocados en a ver cuántas tecnologías aprendo en el menor tiempo posible para tener estas competencias, olvidando, dejando de lado, relegando esta parte de soft skills. Entonces ya digo que para mí, aquellos que sean más jóvenes, tenemos mucha más energía, ¿no? Que piensen un poco en eso y trabajen un poco en eso, le vayan dedicando tiempo y ya verán cómo eso les va a hacer ganar tiempo, valga la redundancia. Genial. Venga, voy con el último. Los tres que habéis dicho para mí tiene que ver con un concepto que es coste de oportunidad. Tener a una persona que está en sus ratos libres y tal, no has comentado, Fermín, que otro de los costes es el tiempo, ya no solo el refactoring, es que para tu empresa cada día suma y por eso trabajas 16 horas para llegar antes. Si esa persona le dedica horas sueltas, un día no puede y pasa del tema, es tu empresa llegando tarde al mercado. Entonces es un coste de oportunidad. El tema de no delegar es coste de oportunidad porque cuanto más, al final eso te va a comer igual y cuanto más tardes, en algún momento vas a tener que explicarlo y no explicarlo hoy porque piensas que no lo va a aprender rápido, pues cuanto más tardes, más tarde va a empezar a hacerlo. Y el tema de las soft skills, lo mismo, son las habilidades clave de la empresa, es lo único que nos entrenamos en líderes y el líder es la parte de soft skill. Para mí la última parte de un coste de oportunidad que creo que es crítico es no dedicar el suficiente tiempo a contratar bien porque tienes prisa, porque quieres llegar al mercado y luego no despedir porque sabes que hasta que llegue el siguiente o lo que sea, eso es un coste de oportunidad. Tener una persona que no te está funcionando, que te está incluso siendo tóxica al resto del equipo, cada día que suma es pasta que te va a volver después y la vas a pagar con intereses. Entonces, realmente, si no funciona, mejor que esté fuera a que esté restando. Pero no entendemos que esté restando, porque como, bueno, pues me ha hecho un poquito de código, pues por lo menos avanza. No al ritmo que yo querría, pero avanza. No, empieza ya el proceso. Despídele, sobre todo si hay temas de malos rollos y tal, despídele cuanto antes y al siguiente preocúpate de que el fit sea el adecuado y hacer las preguntas y tomarte el tiempo para que haya un match realmente. Ese es uno de los costes de oportunidad más importantes y yo, como todos vosotros, también he cometido el error. Muchísimas gracias. Bueno, me gustó la pregunta y me ha encantado las respuestas. Muchas gracias. Creo que va a ser la última pregunta. Tenemos otras y lo siento, pero daremos respuesta fuera del webinar a vosotros en el público que han preguntado y también compartido comentarios. Muchas gracias. Entonces, para despedirnos, daros las gracias a todos. Gracias, ponentes, por estar, por vuestra experiencia, por estar tan majos también en compartir, transparentes. Gracias también y quiero agradecer a los asistentes. Espero que os haya gustado. Si queréis más información, tenemos en la web tenemos un sitio dedicado al Startup Program de OVH Cloud.
también podéis enviar vuestra solicitud en esta web y nos podéis contactar en startup@ovh.com. Y también estamos todos aquí, ponentes y moderador, en LinkedIn, Twitter, etcétera, etcétera, si tenéis más preguntas. Entonces, muchas gracias, ponentes, Adrián, Alex, Fermín y Álvaro. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente evento virtual o Indonesia 2019 en auditorio físico o en el espacio. Con mucho gusto. Gracias a todos. O en el pasado, Muchas en el gracias. pasado también podemos En el, quedar, pasado, ¿eh? en el 2019, time machine. Nos vemos allí. Perfecto. Muy bien. Muchísimas Un gracias. abrazo, muchas gracias. Gracias a Buenas todos. tardes.